Claudia también, Economía Pública. Claudia Arévalo. Buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, sí, soy Us- de Economía Internacional. Muy bien. Entonces, a ver, arranquemos con usted. Ya, Mm, Indique en la las anterior cosas que clase, hemos hecho. Escuchemos todos, por favor. ya. En la anterior clase mencionó que en el tiempo la economía crece su capacidad instalada, es decir, potencial, teniendo una pendiente positiva. Entonces nosotros debemos preguntarnos por qué el PBI fluctúa alrededor del PBI potencial. Entonces es necesario levantar un modelo. Para ello usted mencionó el modelo renta-gasto que explica la aceptación y trae consigo supuestos. El primero era la interdependencia entre el gasto y el ingreso, que era que el gasto determina el ingreso y el ingreso determina el gasto. Además que los precios son constantes, es decir, que la oferta agregada es perfectamente elástica, que la demanda agregada está dada, es decir, el gasto de un monto determinado que es perfectamente elástico. Eh, Después, otra pregunta que era quién determina la producción. En este caso, la producción de equilibrio ayuda a delimitar cuánto y qué lo determina, es otra pregunta que debemos realizarnos. Además, requiere precisar que la demanda agregada es el gasto de los agentes y también mencionó que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Pero que esto no significaba que era igual al PIB, porque el PIB cuenta el efectivo. Eh, Además, eh, la demanda agregada vendría a ser lo planeado. Eh, Después, eh, asumimos que perdón, sí, el gasto de gobierno es igual a cero y las exportaciones netas es igual a cero. Entonces la demanda agregada vendría a ser igual al consumo más la inversión. De la misma manera el PIB. Si todo lo producido es igual a lo vendido, eh, no existiría el inventario no planeado. Eh, También lo que no se vendió es parte contable de la inversión. El inventario no planeado es igual al ingreso menos la demanda agregada. Y allá cuando el ingreso es igual a la demanda agregada, tendría que ser que no existe el inventario no planeado. Eso significa que la producción es de equilibrio. Esto es decir, lo planeado es igual a lo efectivo. Después explicó el modelo de 45 grados keynesiano. Eh, el mecanismo es a través del ingreso, el inventario no planeado. El ajuste de existencias permite que el ingreso es igual a la demanda agregada. En el equilibrio, los agentes consiguen lo que desean. En el sistema macroeconómico, la producción alcanza su equilibrio por medio de un proceso de ajuste de las variaciones de existencia, manteniendo el anterior supuesto de que el gasto de gobierno es igual a cero y que las exportaciones netas es igual a cero, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión. Entonces, necesitamos saber qué determina la cantidad de consumo que realizan las familias y qué determina el volumen de inversión de las empresas. Eh, para ello, y también en función de qué lo planean. Para ello, está la función del consumo y también mencionó sobre el consumo autónomo, que estos no dependen del ingreso, sino dependen de otros activos, por ejemplo, algunos bienes, el nivel de riqueza o algunas propiedades. También mencionó que por cada unidad monetaria adicional de ingreso que percibo, una parte se destina al consumo. También explicó un poco sobre la propensión marginal al consumo. Y también la renta tiene dos destinos, el consumo y el ahorro. Después mencionó una identidad sobre el consumo más el ahorro, que es igual a uno y por ende el ahorro es igual al 1 menos el consumo. Y
mencionó sobre el consumo que hay dos teorías de Modigliani y Friedman que explican el comportamiento de esto. Eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Un buen resumen. ¿Alguien del grupo de Economía Internacional que desearía preguntar, complementar a lo dicho por Claudia? Que me parece que está más o menos descrito todo lo que realmente hemos comentado. Bien, ahora alguna pregunta sobre lo comentado, algo que se desea ser precisado. Bien, continuamos. Entonces, damos como por, nuevamente, por supuesto, eso, que hasta el momento lo que estamos conversando, lo que estamos comentando, eh, más o menos ya estamos, por lo menos, uno, informándonos y dos, definitivamente tratando de entender cómo es que se va construyendo. ¿Qué cosa? Una respuesta teórica a un problema económico. La manera como estamos es yendo paso a paso, son justo los pasos inevitables, necesarios, que hay que realizar cuando se tiene que explicar un fenómeno económico. Probablemente, hasta podemos decir y generalizar, es el centro de toda ciencia. La nuestra pretende serlo y creo que tiene suficientes elementos para decir que lo es. También hace justo lo que se tiene que hacer en toda explicación científica. Entonces, mensaje hasta el momento, insistir, 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 que todo lo que vamos construyendo, aprendiendo, es que nos estamos entrenando para justo saber cómo es que debe ir construyéndose las explicaciones, cómo es que esas explicaciones tienen una estructura. ¿Mm? Y que por supuesto eso de una u otra manera se ha estandarizado y ese elemento que está estandarizado es lo que justo estamos tratando de aprenderlo. Hasta aquí eh, un primer comentario. Un primer comentario. Un segundo comentario, aprovechando como siempre, los temas nos permiten y al nivel que nos estamos, la metáfora que siempre empleo, estamos en el primer piso, y a ese nivel del primer piso, todas las cosas que suman nos va a permitir dar solidez para pasar al segundo, al tercer, cuarto piso. Eh, algunos comentarios a este nivel de nuestro aprendizaje es que, eh, fíjense, leía ayer a propósito de siempre uno hace sus lecturas. Y veía entre uno de mis lecturas un artículo de Samuelson, ya para la época en donde escribió, ya era alguien que venía de formarse en Harvard en la tradición de lo que hasta ese momento era la manera como se formaban los economistas. Y por supuesto, pero ya había también, no solo escuchado, sino que también ya había tenido en sus manos la obra de Keynes. Entonces son los economistas que se van formando y estos economistas,
todos nosotros nos va llegando un conjunto de avances, de teorías que nos va enriqueciendo y den con él. Y ya entonces conocí a Keynes, teóricamente, ¿no? En sus lecturas. Y luego que le preguntan sobre una opinión sobre ese texto, voy a leerlos lo que dice. Es una obra que después de haberlo pensado, porque este es un texto que lo escribe en el año de 1940 y tantos, 45, si no me equivoco. O sea, después de 9 años de haber publicado la obra de Keynes, de haberse publicado. Y comenta lo siguiente. Voy a leer textualmente y, y continuamos inmediatamente con nuestra clase. Dice así. A ver. Vale. Ya, dice. Se trata, dice, de un libro mal redactado, mal organizado, con destellos de perspicacia e intuición que intercalan un álgebra tedioso. Encontramos que su análisis es obvio y al mismo tiempo nuevo. En resumen, se trata de la obra de un genio. La teoría general no es de lectura fácil, pero junto con La riqueza de las naciones de Adam Smith, es uno de los libros más influyentes sobre economía jamás escrito. Ahí lo tienen. Interesante el comentario, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, que está viniendo de alguien que ya en la época ya había hecho un texto maravilloso, había hecho una suerte de comprensión de la teoría estándar, del cual se formó y de la cual era la teoría predominante, que de una u otra manera luego, con la obra de Keynes, él se va a permitir casi ajustar todo lo que existía antes para transformarlo en el texto que todos conocemos, que es el manual. Y la manera como está ordenado ese manual ya está pensado con las innovaciones de Keynes. El manual que tenemos, que aún se sigue usando, está con la incorporación teórica de toda aquella construcción que hace Keynes, con un añadido, con un añadido. El añadido es que Keynes vivió casi, Samuelson vivió casi hasta 100 años. ¿Y cuál es el añadido? Ah, claro, el privilegio de poder haber vivido hasta muchos años le ha permitido ir viendo la consistencia con los años que pasaban para ir consistencia y corroborando que dicha teoría sí, efectivamente, explicaba. ¿Y qué explicaba? Y ahí viene el tema de fondo, ¿ya?
que quiero que todos prestemos atención, que logra descubrir y hacer énfasis en lo que justo en eso que él decía engorroso, todo lo que es este texto y complicado de leerlo, y que casi es obvio lo que dice, pero es una obra tan genial que lo obvio lo ha estructurado y lo ve de una manera que percibió que la teoría anterior, con los supuestos que tenía, no prestaba y no le daba importancia al corto plazo. ¿Y por qué no le daba importancia al corto plazo? Puesto que con las herramientas que han aprendido lo van a entender. Puesto que la teoría estándar, su herramienta analítica, le permitió explicar esos comportamientos construyendo una curva de oferta agregada de pendiente positiva, que lo conocemos, que hacemos uso para explicar el comportamiento de una empresa. Y esa curva, tal como lo concibe, era un tema en el cual efectivamente los precios y la cantidad se ajustan. Los precios y la cantidad se ajustan. ¿Cómo lo ven eso? Un movimiento de pendiente positiva de una oferta, cualquier movimiento de la demanda, nivel de la demanda, mueve precio agregado y mueve cantidad, que significa pi y o recta. Y por tanto, cualquier movimiento del precio necesariamente tenía un efecto, o cualquier decisión de política sobre el precio tenía un efecto tanto en el precio como en la cantidad. Pero había una cosa que no calza, pues, y es que ese modelo no prestaba atención justo lo que estaba suscitándose en el corto plazo. Y que en el corto plazo teníamos una situación en donde esa oferta y demanda no necesariamente, fíjense, esa oferta y demanda, tenemos una simetría en el comportamiento del PIB, aún manteniendo los precios constantes. Entonces había una cosa que no se movían los dos. Y entonces el hecho de percatarse de que justo en el corto plazo esa curva de oferta tiene
Es como si fuera un momento semiplana en el corto plazo, porque lo que está sucediendo hay esa condición de rigideces de ciertos precios que no se mueven. Este pequeño detalle y de sentido común, como dice Samuelson, no se percató la teoría anterior, pero que efectivamente cambió todo la explicación sobre el comportamiento de la economía y sobre todo con su broma famosa de Keynes, diríamos que si solo la teoría da cuenta de lo que está sucediendo en el largo plazo estaríamos todos muertos. Entonces, hago este comentario para que vean que el modelo que estamos justamente tratando de entender está dentro de esta genialidad que nos dice Samuelson y definitivamente cada vez vamos entendiendo que es un gran aporte a la teoría económica que conocemos. Un segundo detalle. Esta teoría de Keynes no pudiera haber nacido a finales del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque en las llamadas sociedades industriales o sociedades capitalistas industriales, sucedía que a finales del siglo XIX, la sociedad, tanto inglesa como la sociedad norteamericana, era una sociedad en donde predominantemente aún el sector agrícola era mayoritario. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Eh, Bastante, porque la relación entre manufactura, agricultura, es una condición, una situación en donde la composición de un sistema económico, cuando tiene el ajuste y el cambio que predomina la manufactura y como industria y como motor del sistema, es otro el mecanismo por el cual los países crecen e incrementan como consecuencia sus bienes, servicios. Y entonces nos encontramos que entre casi mediados del siglo XIX hasta fines de ella, esta predominancia esta situación era la que predominaba. Ujú. Y entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando con el modelo y con Keynes? Tiene que ver mucho. ¿Ve? Tiene que ver mucho. Punto uno,
Toda teoría corresponde a una realidad. Uh-huh. Y dos, que las fluctuaciones en la producción total de una economía agrícola son muy distintas a las fluctuaciones de una economía que justamente está estructurada sobre la industria que conocemos hoy. Eh, y se andamos un poquito con, con lo que ya vienen aprendiendo, se andamos un poquito. Y es que los precios agrícolas de cualquier bien agrícola son precios que tienen la característica de ser altamente flexibles. Es como que ustedes estuvieran entendiendo lo que es el modelo de la teoría de la competencia perfecta. ¿Sí? Como consecuencia, que si estamos en una economía agrícola, en el corto plazo, dicha economía en el corto plazo, esa economía con predominancia agrícola sería casi, no casi, es vertical, sería una oferta perfectamente inelástica. Y entonces, si tenemos una suerte de oferta perfectamente inelástica, y es comprensible porque la producción tiene un monto total, se sembró 20 árboles, hay que cosechar 20 árboles, y el volumen es un volumen más o menos dado, por eso es casi vertical. Pero para entender, lo podemos hacer vertical, perfectamente inelástica, para decir es el volumen de producción dada. Y entonces, si eso está dado, entonces inferimos que todo lo que sucede de los gastos de los agentes, llámese la demanda planeada, no tendría ningún efecto en ese corto plazo. Y el único efecto que tendría simplemente es elevar los precios. Entonces, el considerar esta condición es lo que las teorías estándar simplemente lo extendieron, ¿ves? Mientras que, entrado el siglo XX, en medio de la 29, sobre todo el 33, post 29, estábamos en una economía en donde la predominancia era la industria, la que conocemos actualmente, que arrastraba el motor de la economía, o era el motor de la economía. En esa condición, si cuenta necesariamente el corto plazo, por lo mismo que tenemos en el corto plazo un tema de permanentes existencias. El ajuste de existencias es el ajuste
que justo tiende a la producción máxima o de equilibrio, y que siendo de equilibrio, pero es un equilibrio dentro de una situación en donde no alcanza al pic potencial. Y cuando alcance ese equilibrio del corto plazo a largo plazo, estamos en una situación de largo plazo en donde efectivamente ahí en esa situación la demanda lo único que tendría es un efecto precio. Pero dado que en el corto plazo tenemos situaciones en donde existe ciertos niveles de precios rígidos y existe capacidad instalada ociosa, entonces sí opera cualquier decisión que tomemos sobre la demanda agregada. Y toda decisión sobre esa demanda agregada, planeada, va a tener un efecto en la producción de bienes y podremos metafóricamente papear y no morirnos. Esta es la metáfora de Keynes. Yo diría la broma, porque lo hacen son de broma. Bien. Entonces, dicho esto, jóvenes, no me parece que cuando escuchen alguna exposición y o reflexión alrededor y con estos niveles de lo que acabamos de conversar, creo que ustedes lo van a entender perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque asumo que todo lo que estamos haciendo lo están entendiendo. Uh-huh. Más cosas de ellos, cómo es que los mecanismos operan en el corto para llegar a eso no todavía es nuestro tema. Eso es cuando pasemos al segundo piso, que requeriremos más instrumentos, pero el horizonte, la explicación general, y lo general es en este caso la base, el resto ya son ajustes del modelo que nos va a ir haciendo entender todas las especificidades que van a tener las diferentes decisiones. Pero el cuerpo de lo que estamos hablando va a seguir cumpliendo su función y el cuerpo va a seguir siendo la base. La base. Mensaje. Todo está dependiendo de la base. Todo está dependiendo de la base. El resto ya son cada vez cómo es que se mueve tal efecto, qué mecanismo está operando ahí, cómo es que en el modelo que hemos aprendido a la pregunta, ¿cómo es que es gasto planeado? O el gasto a secas. Determina los niveles de producción y renta. Esa producción y renta, espero que lo tengan perfectamente claro. Y siempre, mientras no digamos nada, diremos producción que está implícito en renta, porque contablemente han aprendido que la valoración de ese PIB por otra vía de su valoración, por vía de los ingresos, los factores, da el mismo valor. Por eso es producción y renta. Entonces, el gasto que determina producción y renta, ¿eh?
en el corto plazo, nos ha llevado a que descubrir en el modelo que existe bajo la simplificación hecha de que manteniendo la demanda agregada fija y con precios fijos, el nivel de producción que tendría que tener el sistema nos muestra bajo esta simplificación que quien finalmente determine ese nivel de producción es el nivel del gasto. Lo que sucede en el nivel de gasto es lo que va a tener que suceder en el nivel de producción. Esto es lo que está. Hasta aquí está siendo la explicación de la base, del principio, del fundamento, que podrán después, como vuelvo a insistir, a completar, a desagregar, mecanismo. No es que van a aprender nada nuevo frente a lo que estamos hablando. Esto, lo que estamos hablando, es la base, el cual el resto de cursos que van a venir, de profesores que tienen que dictar, obviamente que dictarles es mostrar perfectamente que la construcción de base y la que continúa. Los principios que le rigen a esto continúan. No puede ningún profesor venir el macro después a decir que no, podemos invertir, que no es el gasto el que determina la producción. Bueno, es profesor, habría que preguntar qué está entendiendo por el modelo. Entonces, y hemos dado el avance, y ahora el avance que voy a hacer es el avance, y que hasta el momento, como hemos probado que ese gasto determina el nivel de producción, y ese nivel de producción que lo determina es la producción de equilibrio, puesto que en la producción de equilibrio estamos viendo que no puede ser una producción que esté por encima de lo que se desea gastar. Estar, si es por encima o por debajo de lo que se desea gastar, nos está mostrando el modelito que estaría en una situación de una producción efectiva que puede generarse, pero que no necesariamente es de equilibrio. Y esa producción efectiva que puede generarse y que no necesariamente es de equilibrio, será de equilibrio cuando hay un ajuste en el sistema. Y el ajuste opera por prueba y error bajo el mecanismo de acortar las existencias. Es decir, los agentes se percatan cuando se percatan luego de que lo que deseaban no era lo que habían conceptuado que era lo que deseaban, lo que querían comprar. Por lo mismo, cuando hay aquella producción y se percatan, es el mecanismo, ¿ves? Mecanismo, no es que nadie se sienta y nadie de ustedes se le ocurre ir a preguntar a un productor, ¿sabes qué es producción de equilibrio? Bueno, el productor se va a reír en su cara de ustedes. Que primero, no le interesa saber y segundo, ¿qué diablos será para él eso? Entonces, él se va a reír de ustedes por varios motivos. Primero, porque usted es un ignorante, en buen sentido del término. Son burros al cubo, usted no tiene nada que preguntar sobre eso, porque eso es una inferencia lógica de una relación lógica. Que independiente de que pueda decirlos en la entrevista el amigo, independiente de, hay un tema de prueba y error de las decisiones de conjunto y que ese mecanismo está siendo descubierto por la teoría. Y el agente mismo que está actuando puede ni saberlo.
y no darse cuenta. Por lo mismo, no es que al darse cuenta también puede decir, voy a tratar de reducir, porque tampoco opera así la economía. Una manera que están descubriendo eso en su aprendizaje es que yo como individuo puedo decir, oye, de lo que gano una partecita va al ahorro. Claro, racional. Pero si en el momento, si todos se da una situación en donde de repente todos quieren ahorrar, entonces vas a generar una suerte de contraproducente. Si bien individualmente está pensado, estoy pensando, va a ser favorable, ¿eh? Pero esa decisión individual, si es el agregado total, lo que vamos a tener como efecto total de la economía es que se cae la economía, se contrae. Entonces, lo que busco como individuo termina siendo un efecto total contrario al esperado. Y es por eso que nadie de aquí puede preguntarle, oye, ¿esperas que tú con tu gasto que hace, que se estás produciendo, se van a beneficiar todo? Claro, él te va a decir sí, pero tú como economista, tú no puedes decir sí, depende. Bueno, a ello lo hemos incorporado entonces una pregunta adicional al modelo. Y la pregunta adicional que hemos incorporado al modelo es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estando bajo una producción de equilibrio, en un punto de producción de equilibrio, qué pasa si se inyecta un gasto? Claro, pero hasta el momento hemos aprendido que si inyecta un gasto, incrementa la producción. Ya lo hemos visto. O determina un nivel de producción de equilibrio. Pero ahora la pregunta es más puntual. ¿Qué pasa si el gasto agregado introduce un monto determinado? Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto final del incremento de ese gasto agregado que entre en el sistema? Y para entrarlo, más simplificado la causa, si se introduce un nivel de gasto de un monto determinado, de una unidad monetaria, el producto o la renta solo tendrá como efecto por el monto que entró. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y entonces, eh, sí, partimos de nuestra condición de equilibrio. Y nuestra condición de equilibrio nos ha dicho que eso se da cuando lo planeado es igual a la producción obtenida. Lo planeado es igual a la producción obtenida o a la producción efectiva, o lo efectivo es igual a lo planeado. Cualquiera de las cosas está bien dicha. Entonces encontramos que ese equilibrio
Si digo que es igual la oferta, la cantidad ofertada a la cantidad demandada, no está mal dicho. Pero sí, solo sí entendemos que en esa igualdad de cantidad ofertada y cantidad demandada, estamos introduciendo que es que lo que se planeó se hizo efectivo, que es muy diferente. Si lo entendemos así, están entendiendo la economía. Y es como si normalmente muchas veces se enseña que decir que el equilibrio es cantidad demandada igual a ofertada, es mitad verdad. O mejor dicho, si lo dice un profesor, hay que preocuparse, porque estaría diciendo una a media verdad. Salvo que el profesor sea un Samuelson que se permita decir que es suficiente y hay que decirle amén al profesor Samuelson. Pero si le decimos nosotros, hay que tener cuidado, porque es una suerte de mitad verdad, pues. ¿Sí? Y lo que es mitad verdad y mitad falso es falso. Entonces, si la producción de equilibrio hemos encontrado que es a todo aquello que estamos entendiendo como el gasto y que ese gasto está siendo multiplicado por una razón en donde está involucrado en la razón la propensión marginal al consumo. Lo que estaría diciendo que cualquier gasto que entra está dependiendo fuertemente de cuál es el quantum de la propensión marginal al consumo. En cuanto y en tanto esa propensión marginal al consumo tiene magnitudes diferentes, por esas magnitudes diferentes será el impacto de lo que se está entrando en el sistema. Y entonces, si el monto que está entrando, tenemos adicionalmente el dato, tanto de lo que entra, y tenemos el dato de cuál es la propensión marginal al consumo, que también se puede determinar empíricamente, porque no viene a ser más que una suerte de empíricamente probar de cuántos son los incrementos del ingreso o cuántos del ingreso se está destinando al consumo. Y eso empíricamente podemos sacar una correlación para decir que por cada unidad adicional que yo estoy introduciendo, gastando, una parte de ella, de ese ingreso que yo tengo, una parte se destina al común y esa proporción es lo que estamos entendiendo como la propensión marginal al consumo, que equivale a decir que la gente económico, como familia, estamos descubriendo que hay una correlación entre su ingreso y su gasto con consumo. Y que esa correlación tiene una proporción. Y en cualquiera de ellas, nunca el total en ingreso está siendo del total de lo que gana. Nunca ese total del consumo es igual al total de lo que gana. Alguien diría, profesor, pero yo, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi tía, quien sea, sí, pues consumimos más de lo que ganamos. Claro que hay. La inversa, que todo lo que gano solamente un solcito y después estoy que me muero de hambre, por eso estoy flaco y el resto es para estoy ahorrando para ver qué pasa en el futuro. Claro que hay, pero lo que estamos justo tratando y dando cuenta es del comportamiento promedio. Y el promedio está entre que ese que o nada come o todo come.
Y el comportamiento promedio en esos extremos va a ser algo comes y algo dejas de comer. A ese algo que dejas de comer es el uso de tu ingreso y todo uso de renta tiene ese doble uso. O consumes y lo que no consumes se llama ahorro. Por lo tanto, en el momento que tenemos que decir que ese gasto que entra, que está siendo fuertemente influenciado por esa propensión del promedio del sistema macroeconómico, entonces le presto atención de una manera sencilla que si entra uno, no necesariamente va a salir uno. ¿Y por qué no va a salir uno? No puede salir uno solamente. Porque si entra uno, va a tener que ser dependiendo de cuánto es la propensión marginal de ese uno para que tenga un efecto y va a salir más de uno. Esta es la primera conclusión lógica para aproximarnos a entender lo que significa el multiplicador. El multiplicador. ¿Mm? Entonces, volvamos y centremos el foco, que la pregunta es si se incrementa el gasto en una unidad adicional, ese gasto planeado, la pregunta es en cuánto se incrementaría la producción de equilibrio. Depende, respuesta correcta, depende de la propensión marginal al consumo, claro, pero esa propensión marginal al consumo tiene una condición que significa que si se inyecta uno, escuchen, si se incrementa en uno, esto aumenta ese uno, gasto, el nivel de producción. Claro, en uno, por lo que está entrando. En respuesta a ese uno que está entrando, una manera mejor de entenderlo, para que quede claro de aquí en adelante, en respuesta a ese uno que está entrando. Y dado que estamos en una situación de equilibrio, producción de equilibrio, si entra, está habiendo un exceso de demanda. Y ante el exceso de demanda por ese uno frente a la producción de equilibrio, el sistema responde, los agentes responden. Y la primera respuesta que hacen ante ello es responder por el uno. Entonces se responde haciendo que en un primer momento la respuesta en un primer nivel, por eso llamamos nivel o ciclo, por eso se dice en esa respuesta inicial, pues el primer respuesta ciclo responde el nivel de producción en uno. Hasta ahí, espero que todos lo perciban claro. Ahora viene. Pero este aumento de la producción y, y, hace un rato, no se olviden, y de la renta, ahora ese aumento es un aumento. Pero ese aumento es de producción y de renta. Entró uno en la renta. ¿Qué provocaría ese aumento de uno en la renta? Respuesta.
¿va? Uno, ¿no? Primer nivel. Entonces, en el primer entró uno y tengo uno. Se cubrió el exceso de demanda, pero hay uno de renta adicional. Entonces, el sistema, nuevamente, ¿qué tiene? Un agente que tiene uno y que de ese uno que tiene va a gastar una parte. Ese que va a gastar una parte, a eso se llama un gasto inducido. Es un gasto inducido, repito, en mayúscula. Y ese gasto inducido, ¿por qué está inducido? Por la propensión marginal al consumo. ¿Eh? Entonces, ese uno que entró, entra un nuevo ciclo y vuelve a entrar el sistema y tiene que ajustarse el sistema, porque ahora tengo un gasto inducido por ese monto de la propensión del marginal al consumo, que el sistema nuevamente responde con otro nivel de producción. Pero ese nuevo nivel de producción está generando también un nuevo nivel de renta. Y nuevamente continúa el ciclo. Ese nuevo nivel de renta induce a un nuevo gasto. ¿Por qué? Por el monto de la propensión marginal al consumo. Como consecuencia, estamos encontrando que el incremento entonces de la demanda planeada o la demanda agregada por el monto de un gasto que estamos asumiendo de uno, va a tener igual su efecto. Primero, un incremento, claro, por el mismo volumen del incremento el gasto. Pero eso va a provocar otro ciclo que va a ser, ¿por qué monto? Por el monto de la propensión marginal. Por tanto, va a ser una propensión marginal por ese incremento del gasto. Pero ese nuevo incremento va a provocar nuevamente un incremento del gasto por la propensión marginal al consumo. Y por tanto tendríamos que la ecuación que esté explicando el efecto multiplicador de un gasto que se introduce en el sistema sería un incremento de la demanda agregada igual a incremento del gasto autónomo. Vamos a ponerle incremento autónomo, unidad. Seguido va a ser propensión marginal de ese monto. Y dado que ahora ya tenemos esa multiplicación C por el incremento de D, es un monto. Ahora, de ese monto que es C por D, por incremento de H, por incremento del incremento del gasto autónomo, gasto por una unidad, que vuelva a entrar, induce nuevamente otro gasto. ¿Y por qué monto? Nuevamente por C. Entonces vamos a tener C cuadrado. ¿De qué monto? De ese gasto. Y así sucesivamente. El tercero, C cubo, C al cubo. Siguiente, C a la cuarta. Y así hasta el infinito, hasta que se agote. A ese mecanismo que está operando y lo que estamos llamando el efecto de lo que denominamos del multiplicador del gasto. Por lo mismo que, dado que ese C, propensión marginal al consumo, es menor que 1,
Los sucesivos incrementos son progresivamente menores. Sí, es una cuestión estrictamente aritmética, de pura lógica aritmética. Y de cuando se da eso en términos aritméticos, si tengo a incremento de por un monto 1 o a secas le puedo poner, y luego c cuadrado, c al cubo de ese a. Entonces estoy teniendo 1 c cuadrado, cd. Eso es toda una secuencia que se denomina aritméticamente una progresión geométrica. Y esa progresión geométrica es la que va finalmente a hacer lo que hemos descubierto al determinar la producción de equilibrio. Oh, qué genial. Terminamos descubriendo que existe, que la razón de 1 sobre 1 menos c bajo estas condiciones, a eso es lo que llamamos el multiplicador. Y que la manera como está operando el multiplicador, esto es por ese gasto inducido, por el monto del C. Y por tanto el multiplicador, estamos entendiendo que viene a ser la cantidad en la que varía la producción, la cantidad en la que varía la producción de equilibrio. Cuando, ¿qué cosa? La demanda agregada autónoma aumenta en una unidad. Esta es la esencia. Este es el fundamento del concepto. Y esto tiene una importancia trascendental para efecto de nuestros análisis, para nuestras decisiones de política, porque cada incremento de gasto que introducimos en el sistema tiene este mecanismo multiplicador. Por lo mismo, por lo mismo, que las decisiones en el corto plazo que tomemos sobre incrementar el gasto, infraestructura, y voy a ponerles un caso para que vean con más claridad el efecto. En las economías industriales, justamente de ahí se dedujo, de a partir de esta teoría, se deduce a partir de una norma que se elevó a una ley ya de carácter jurídico. Pero nunca es la inversa, jóvenes. Nunca la cuestión jurídica determina lo que hay que hacer en la realidad, porque lo jurídico siempre es post del hecho. Por eso, broma aparte, a los abogados decimos que son técnicos de una cosa ex post. Un abogado es eso. Un abogado no crea realidad, ni explica realidad, sino genera una regla de juego ex post de la realidad. Y cuando se forman abogados solo para manejar la técnica y ya ni siquiera la creación, porque la creación se llama jurisprudencia, pero los abogaditos que se dedican a manejar la técnica de cómo ejecutar la norma, esos son abogados de paruro. Disculpen la ironía. ¿Pero por qué le digo? Porque justo cuando se descubre este mecanismo, y digo, se transformó en ley, ¿ve? Se transformó en ley.
No es porque el abogado dijo, van a ganar los trabajadores que se mueren de hambre, vamos a ver qué pasa si lo subimos. No, no, no. La teoría económica con Keynes alcanza a descubrir que si en el corto plazo el gasto está teniendo este efecto, miren, y tiene este efecto multiplicador, la pregunta es que si por diferentes comportamientos cíclicos del PIB, en algunos periodos de contracción, se van provocando desempleos en el sistema. Y esos desempleos de principalmente de mano de obra de personas y no solo de máquinas, se puede desemplear máquinas, pero principalmente de personas. Cuando se va dando ello, entonces es coherente con la premisa teórica de Keynes decir, oye, ¿qué pasaría si a ese desempleado y que es voluminoso y que está alcanzando a 8 o 9%, llegó a 25% en algún momento? ¿Qué pasaría si yo vía Estado a una política y les entrego su sueldo, aún no trabaje? Respuesta con nuestra teoría, si tiene un ingreso, aún no trabaje momentáneamente, pero tiene un ingreso que va a gastar. Y si gasta ese desempleado con ese ingreso, entonces la máquina no se va a parar, va a tener un efecto, el gasto multiplicador. Y ahí es donde está corroborando su teoría Keynes, que efectivamente, que sea un desempleado, como actualmente es norma en los Estados Unidos, al desempleado se le paga, normalmente se le viene pagando hasta los 6 meses, pero con la condición de que esté buscando trabajo. Hay muchos que viven permanentemente de eso. Bueno, pero esa es una situación de una tergiversación de la ejecución de ella. Pero en la formulación y en lo esencial se está cumpliendo. ¿Qué cosa? Que ese desempleado, hasta que encuentre un empleo, tiene un ingreso. Y en tanto ingreso, ejecuta un gasto. Y en tanto que ejecuta un gasto, lo hace por la propensión marginal del consumo. Y con mayor razón en esto es el otro extremo del gasto, que ahí no se le va a decir, no sé, el que se está sin empleo y muriendo de hambre, nadie va a pensar que por cada unidad de ingreso está ahorrando para comprar su carro, aunque puede darse, pero no es el caso. ¿Qué se prueba? Bueno, se está probando que la teoría sobre el hecho del efecto multiplicador nos está permitiendo efectivamente explicar que sí está operando el mecanismo, sí corrobora que se está operando el mecanismo. En el caso de Keynes, su ejemplo fue un poquito más que algunos, de mi punto de vista, logró confundir a algunos, ¿no? Habría que estudiar un poquito más, pero Keynes, un poco, bueno, estoy sospechando que en su manera de querer presentar la contundencia de su teoría,
el ejemplo que puso no fue del desempleo, pero algo parecido. Simplemente decía una cosa como esta. Oiga, en unas botellas vacías, hagan que alguien ponga billete adentro. Tápenlo y entierren 2, 3 metros. Y después contraten a otras personas y páguenlo para que vengan a desenterrar lo que está enterrado. Claro, perfecto. Yo creo que el mensaje de la teoría está clara. Haz un gasto y el efecto es que va a tener un efecto de multiplicador, porque se comienza a gastar. Claro, que de ahí le entendieron muy literalmente. De mi punto de vista, Keynes está provocando el ocio. Y bajo esa lógica, algunos extendieron la crítica, que es la crítica hasta el día de hoy, para decir el Estado ineficiente está regalando la plata, bla, 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 todo lo que conocen y lo que ustedes jovencitos se han formado. Y muchos se le han hecho sentido común y siguen algunos tarareando eso como si fuera verdad. ¿Ve? Nuevamente, mensaje, las teorías dan para eso. Algunos, ¿ve? Ninguna teoría es neutral. Lo usan a su manera. Algunos. Pero eso es un tema ya de carácter ideológico. Mientras la teoría se corrobore y que en mi punto de vista, lo que quería decir que ese gasto que te voy a dar no es así en la manera como el ejemplo que dio. La metáfora se puede confundir. Lo que definitivamente debemos entender es que ese gasto que tiene que entrar al sistema predominantemente debe ser un gasto productivo. Otra manera de decir, depende en qué se gaste para que suceda lo que la crítica dice. Claro, 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 claro. Si el gasto se hace para hacer pachanga y fiestas, se gasta, pero no tiene el efecto para el crecimiento en sí mismo. Y es un tema en que se gasta. Bien, esto es lo que quería hoy día tanto para los amiguitos de economía internacional como para los amiguitos de economía pública, reforzar este concepto y que lo enmarcarlo para saber en dónde está operando, dónde está siendo su fuerza del concepto. Y también entender el mensaje de que es parte de un cuerpo teórico. Y entender que este cuerpo teórico es una respuesta a cuerpos teóricos. Y que las teorías que estamos aprendiendo en su fundamento, en su base, mientras se corroboran en nuestra jerga, mientras se falseen estas teorías, te sigo queriendo. Y mientras se da esto, lo sigo asumiendo. Y hasta el día de hoy pareciera que muchos de los principios que estamos aprendiendo aún se puede decir que podemos seguir asumiendo. Bien, jóvenes, esto es lo único que quería el día de hoy aprovechar, si bien no es nuestra clase obligatoria, formal, pero quería compartir y que, como siempre, descansen por su viernes de fiesta, un buen fin de semana para ustedes y nos estamos viendo el día lunes en algunos y otros el día miércoles. Gracias, jóvenes.
nos estamos viendo.